afternoon, everybody. Hello. Good afternoon. Hi, Johnny. Good afternoon, Miss. Hello, Araceli. Good afternoon, and everybody here. Look, today we have a new grammar. Yes, the new grammar is, give me a second, please. We are in, and this is our class. Yes, let's talk about past simple, please. Chicos, voy a pedirles algo, sí, que me apoyen, a menos por el día de hoy. Estoy en otra computadora, porque aparece se lajeaba y todo eso, entonces ya mandé a repararla. Y no tengo la seguridad de que pueden ver las diapositivas, por eso preguntaré si es que están observando, tal vez a cada firma, para que todo esté en orden. ¿De acuerdo? Sí se ve, profesora. Ok, ya está. Ya, listo. Thank you. Sí. Ok, ya. Look, past simple. Esta es nuestra nueva gramática. El present simple ya verbo to be, present simple de los demás verbos. ¿De acuerdo? Aunque en total todo es presente simple, sino que cuando lo explicamos por separado para no confundirlos. Ahora, vamos a hablar del past simple, pero aquí vamos verbo to be como los demás verbos. Yes. Look at this question. Esta es mi pregunta. Where do you live? Esta pregunta está en presente, ¿cierto? Mira, en presente. Subject you, por lo tanto, mi verbo auxiliar es el verbo do. Where do you live? Good. Ahora, si yo quiero modificar pregunta, yes, quiero cambiar esta pregunta en pasado simple, bien, aquí, ¿cuál sería el cambio tal vez que debería de haber? ¿Cambiaría todo por completo o solamente algún elemento? Yes, podemos observar aquí una casita con una pregunta. Yes, teacher. You live. A ver, acabo de cerrar. Voy a ingresar here. Gracias, muy amable. Gracias, auxiliar. Ok, let's continue. Look, esta era la pregunta. La pregunta que yo estaba mencionando era la siguiente. Where do you live? Where do you live? Si me escuchas, where do you live es una pregunta que está en presente simple. Lo que yo debo de hacer para convertirla a pasado simple solamente es modificar un solo elemento de allí. ¿Cuál sería de las cuatro? Si puedes ver, where do you live? ¿Cuál de las cuatro palabras debería de cambiar para que... El auxiliar. El auxiliar, ¿verdad? El verbo auxiliar debería de ser el cambio por did, nada más. Con eso el tiempo ya cambió. ¿Dónde viviste? Ahora nos dice. Si mi pregunta, el verbo auxiliar es necesario, y mi respuesta debería de estar también. ¿Qué crees? Tal vez no, tal vez En sí. paz, pero sin el did. Exacto. Es un tipo de respuesta. Vamos a ver aquí algunas respuestas que tengo. Como I live on the second floor in a flat. We live at 582 Pizarro Street. And I live in Trujillo. Mira el verbo. Está tal cual el verbo principal. Live, live, live. Pero como mi pregunta es en pasado, simplemente debo de agregar la terminación ed. Por tener E, le adiciono la letra D. Por tener E, le adiciono la letra D. Y ante esto, ¿qué te das cuenta? Que existen verbos regulares. Live es un caso de verbo regular. ¿Por qué? Porque le añado, no lo modifico completamente, agrego algo al final. Esto indica que el verbo live es un verbo regular.
Aquí, en una oración afirmativa, yo no veo el verbo did insertado por aquí. No está, no está, ¿cierto? Entonces, voy dándome cuenta que el verbo did, verbo auxiliar did, trabaja en preguntas. ¿Más en respuestas afirmativas? No, no se involucra, ¿ok? Yes, let's continue. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Look at this question. Oh, this sentence. I didn't space TV last night. Y tienes 4 opciones. ¿Cuál de las 4 sería tu verdadera opción? Sí. Ya, por aquí Sí. Rodríguez me parece letter C. Sí. Ok, sí. Sí. Todos estamos convencidos que es la letra C. ¿Hay alguien que difiere diferente? ¿No? Ok, ese grupo opina que la letra C es la respuesta. Vamos a verlo juntos. Yes, la respuesta C es la indicada. Bien, a ver. X, D or D. Obviamente que la A y la D están muy fuera de lugar porque terminan en ING y no estamos hablando de ese tema aún. Podría haber duda entre la B y la C. Mira, date cuenta aquí que otra vez está el verbo auxiliar en esta parte. Didn't. Entonces, resumo que cuando el verbo auxiliar está aquí en una oración, el verbo principal se queda intacto. No se modifica, no cambia. El tiempo lo lleva el verbo auxiliar. ¿Yes? Entonces, en las preguntas, verbo auxiliar. Aquí está. Y mi verbo principal, intacto. Oración negativa, elegimos la C, que es la correcta, y mi verbo principal intacto. ¿Por qué? Porque está el verbo auxiliar. ¿Yes? Pero ¿qué sucede en la oración afirmativa, como estas de aquí, que les mostré aquí? Aquí debo de añadir la regla, ¿cierto? Al verbo debo de aplicar la regla, porque no hay verbo auxiliar quien lo apoye, quien lleve el tiempo. Yes. Esto es parte de la teoría para que te des cuenta y diferencies de un tiempo a otro. Good. Look at these 3 pictures. Picture number 1. He listened his favorite song yesterday. Listen, listened. Yes, agregué ed al final del verbo. ¿Con qué intención? Bueno, te cuento que esto sucedió ayer. He listened his favorite song yesterday. Ayer se realizó esta actividad. Picture number 2. He played football yesterday afternoon. Hasta aquí, yo estoy viendo que hay palabras como frases de tiempo, like yesterday afternoon, or yesterday evening. Estas frases de tiempo, ¿qué van a hacer? Me van a ayudar. Esto es vocabulario ya. Me van a ayudar a que yo me dé cuenta si este tiempo es pasado, si este tiempo es presente o continuo o cualquier otro tipo de tiempo verbal. Cuando tenga un versus, o sea, en una oración o en un párrafo, hayan varios tiempos. ¿Yes? Tenlo en cuenta porque es importante saber vocabulario también. Next picture. He watched television yesterday evening. Again, here you go. He watched television yesterday evening. Ahí tienes watch regular, ed irregular, continúa siendo irregular. No tengo aquí ningún verbo irregular. ¿Por qué no hay el irregular? Porque mira, tú conoces ese verbo listen tal cual. Played, watched it. Los conoces, sabes de dónde provienen, ¿cierto? Un verbo irregular mayormente cambia, que hasta llega el punto que si es nuevo para uno, desconocemos, no sabemos de dónde proviene, ¿no? Y tendríamos que memorizar más todavía. ¿Ok? Look at this. Let's see a video. Vamos a ver un videito súper corto, nada más. Juntos. Please pay attention. Un segundo.
Okay, this is the video. Let's see it together. Past simple verb forms are created by adding E and D in the end of the verb. For example, want, wanted. He wanted to buy a new car. Call, called. She called him on the phone. Hello. For verbs ending in E, we add D in the end. For example, change, changed. He changed his clothes. For verbs ending in Y, first Y changes into I, and then we add E and D in the end. For example, try, tried. He tried really hard. Remember, when the verb ends in consonant plus vowel plus consonant, we double the last consonant and then we add ed in the end. For example, stop, stopped. The car stopped. If the last letter is X, we don't double the consonant. For example, fax, faxed. When the verb ends in a vowel plus Y, Y does not turn into I. We simply add ed in the end. For example, stay, stayed. She stayed at home. Okay, let's talk about this. This is the grammar, right? Pero si te has dado cuenta, la gramática aquí solamente es para los verbos regulares. ¿Por qué no los verbos irregulares aquí no están, no se presentan? ¿Sabes por qué? Porque los verbos irregulares cambian completamente, la mayoría, algunos son estáticos, pero son irregulares igual. Entonces, estas reglas que vemos aquí son para los verbos regulares y no difieren mucho en la terminación. Hay que darse cuenta solamente un poquito al final cómo es que termina cada verbo. En su mayoría de casos, we have to add ed. Yes, agregar ed al final del verbo. For example, look at this example. You have the verb here, the verb called, the verb, one more, want, wanted. Yes. Want es un verbo de mayoría. He wanted to buy a new car. Yes, él quiso. Él quiso comprar un nuevo carro. Call, there is another one. Called. Yes, llamar, llamó. En este caso, she called him on the phone. Yes. Entonces, agrego ed a los verbos regulares. But there are some exceptions. For example, when the verb ends in e, cuando ya termina en e un verbo,
ya termina en E. Ya no es necesario duplicar otra E. No, es suficiente con una. Simplemente le añado la letra D. Like change. Ahí está. Change it. He changed his clothes. Yes, él cambió su ropa. Good. Le agregó la D nada más, porque ya tiene E. For verbs ending in Y. For example, here, the verb try. Es un verbo que termina en Y, pero date cuenta quién está detrás de la Y. Detrás de la Y hay una consonante. Entonces, si hay una consonante, vamos a tener que modificar la terminación para que nos convenga. Eliminamos Y por I latina plus ed. Tried. Good. Tried. Be careful, porque así como termina en Y, try, que significa intentar, también existe play, que es otro verbo, pero play, date cuenta quién está antes de la Y. Hay una vowel. Entonces allí no va, y te lo va a decir el video igual. Look at the example. He tried really hard. Él intentó demasiado, mucho. Stop. Look at this verb. Consonant, vowel, and consonant. Pero ¿desde dónde empezamos a contar? Desde aquí, cuenta. Consonante, vocal, consonante. Sucede que con estos verbos vamos a tener que duplicar el último verbo. Stop. You have to double with double P. ¿Ok? Stop it. Parar. Detener. Stop. Double P plus ed. Stop it. Look. The car stopped. ¿Ok? El carro se detuvo. Pero hay unos verbos como el verbo fix, ¿recuerdas? Fix, que significa reparar o mezclar. ¿Qué sucede? Perdón, reparar. ¿Qué sucede con estos verbos? O fax. Termina en X. Bueno, aquí no me dice que duplique la X. Sería necesario duplicar una X. Que un verbo termine en W, duplicar una W. Que termine en Z, duplicar una Z. No, esas terminaciones no son apropiadas duplicarlas. Here, the verb play. El verbo play termina en Y, pero detrás de una Y hay una vocal. Por lo tanto, va a ser igual que los demás. Como stayed, played. Ahí está, stayed. Yes. She stayed at home. Permanecer, permaneció. ¿Good? Entonces, aquí hemos revisado las reglas que le conciernen a los verbos regulares. ¿Ok? Miss, ¿y los verbos irregulares qué hay con ellos? Bueno, con ellos hay que aplicar la memoria. Hay que memorizarlos. ¿Cómo los memorizas? ¿Tienes algún tip cómo memorizarlos? ¿Cómo haces para memorizar algo? ¿Lees y practicas? ¿Mm? Tal vez cantas, tal vez, no sé, tienes que escribirlo varias veces. Cada uno tiene su forma de memorizar. Bueno, la que tú creas conveniente será la mejor. Para ello existe una lista de verbos extensas, en realidad son extensas, pero nosotros solamente debemos de enfocarnos en los verbos que son comunes. Ustedes en su entorno, sus verbos de acuerdo a su entorno de estudio, estudiar, mirar televisión, desayunar, bañarse, verbos de rutina. No van a haber verbos rebuscados, no, de profesión, no tanto así. ¿Por qué? Porque todavía están postulando, no están preparándose, entonces no necesitan verbos tan difíciles, ¿ok? Look at the verb work. Aquí en esta plantilla te quiere dar a conocer las estructuras de una oración. The affirmative sentence, the question and the negative. Lo mismo que en un principio hablábamos era de que el verbo auxiliar aparece en las questions y en las negativas. Pero mire la afirmativa, no. El verbo solito trabaja. Yes? Ok. Subject, verb. This is the auxiliary verb, the subject, and the verb, the principal verb. Yes? Let's see. Esta plantilla de aquí es muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí te resume
prácticamente te resume el tiempo pasado simple hasta del verbo to be. Look, simple past tense, used to express completed action in the past. ¿Cómo lo formas? De la forma positiva, negativa e interrogativa. De la forma positiva tienes aquí al verbo were. Were or was provienen del verbo to be. Yes, en la forma presente tenemos tres formas. Am, is, and are. But in past, we have only two forms. Was and were. And there is one, were. ¿Por qué were? Because of that subject. El sujeto está en plural. The students were late. Yes. Next sentence. We cooked dinner. Yes. The children ate dinner an hour ago. Mira, aquí, tanto este verbo que estoy señalándote está en pasado, este verbo está en pasado y este verbo está en pasado. ¿Bien? Ok. Ay, 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 ya. Teacher, I can see anything. Ok. ¿Esta recién? ¿Esta? Ahí está. Yes. Yes. ¿Y esta la vimos? No. 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 Y el No. vídeo sí, el vídeo ya. Aquí, ¿ok? Estoy señalando las formas de una oración afirmativa, de una oración interrogativa y de una oración negativa. ¿Cómo me doy cuenta? Los elementos. Miro aquí que en la forma interrogativa el verbo auxiliar se presenta aquí. El verbo auxiliar se presenta también aquí, pero aquí no está. Esta es una plantilla para darme cuenta de los elementos que están dentro de una oración en pasado simple. Bien, antes de seguir la siguiente diapositiva, aquí ya que fluye, les voy a hacer una pregunta. Si yo te voy a decir dos oraciones, ¿ok? Quiero que tú elijas este tiempo a cuál de las dos oraciones en español debería de dirigirse. ¿Ok? La primera oración es, yo leí un libro. Y la segunda oración es, yo he leído un libro. Ambas oraciones se refieren al presente, pasado o futuro. Pasado. Pasado. Ok. Si estamos hablando del past simple, entonces, ¿para cuál de las dos oraciones se dirige el pasado simple? ¿Yo leí un libro o yo he leído un libro? Leí. Yes, leí. Bien. Yo leí un libro. Hay un verbo, leí, proviene de leer. En pasado, leí. He leído también es pasado, pero no es el pasado simple. ¿Ok? Entonces no nos vamos a confundir. E incluso allí hay dos verbos. Leído. Yes. Eso es parte, ese tema de allí lo vamos a ver como la semana 15 más o menos. Es la última semana y hasta allí nada más quedamos. No avanzamos más, no hay más difícil porque luego vienen ya temas difíciles de nivel avanzado, pero hasta allí es donde quedamos en respecto a gramática. ¿Ok? Observamos esta diapositiva con título Simple Past Tense. Yes. Yes, ok. Yes. Thank you. Aquí les estaba diciendo, observo en el primer cuadro que tengo el verbo to be en pasado. Here, where. Aquí tengo el verbo cooked with ed y aquí tengo el verbo ate, que proviene del verbo eat. Comer. Comer, claro. Y mira, date cuenta que las tres oraciones son simple past. Pero mira lo que te da. Te da el verbo regular y te da el verbo irregular. Ate and were son verbos irregulares. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han cambiado. Cambiaron completamente. Cook le añadí. ¿Ok? He separado aquí las oraciones. Miren la forma negativa.
El propósito de este verso, se podría decir, es para que te des cuenta que el verbo to be trabaja solo. He wasn't happy to see you. Oración negativa. ¿Quién aparece? El verbo auxiliar, ¿verdad? Pero mira allí, con el verbo was. No está. Si tú lees una oración, he did was, o he didn't was happy to see you, completamente incorrecta esa oración. Yes, aquí la voy a anotar. Aquí para que te des cuenta. Yes. He didn't was happy to see you. ¿Te das cuenta aquí? Oración negativa, pero en una oración negativa, con el verbo to be, no hay ningún verbo auxiliar. ¿Por qué? Porque es un verbo autónomo, no requiere de ayuda, no requiere de ningún soporte. Él solo se une con el negador y trabaja tranquilamente allí. He wasn't happy. No es necesario verbo auxiliar. Tenlo en cuenta, no vaya a ser que te confundas. The next one. They didn't like the football well. They didn't like. Didn't like. Está intacto. Why? Because there is didn't. Ahí está el did, verbo auxiliar. My mother didn't write. Mi mami no escribió una carta al director. My mother didn't write a letter to the principal. Ahí está. Again, there you go, didn't write. Miss, pero si estoy en pasado simple, ¿por qué el verbo no termina por acá en de y por acá no lo cambio? ¿Por qué no? Porque está el verbo auxiliar aquí. Aquí sí podía cambiar, pero aquí no. Y las preguntas, lo mismo que en una oración negativa, lo mismo. Está el verbo auxiliar did and didn't, y el verbo principal love and give está intacto, no se ha modificado. Yes. Mira el cambio que surge en una oración interrogativa, el cambio de elementos más que todo. Pregunto. A ver. Si yo quiero preguntarte, si yo quiero hacer la siguiente pregunta. A ver. Quiero que la traduzcas. A ver, quiero saber qué elementos vas a incluir en formular la siguiente pregunta. Yes. ¿Estuviste en casa ayer? No pregunté en pasado. ¿Estuviste en casa ayer? ¿Cuáles serían tus elementos dentro de esa oración? ¿A quién vas a emplear? ¿Estuviste en casa ayer? Estuviste es el verbo en casa, los complementos de ayer. A ver, medita. ¿Cómo empiezo entonces? ¿Con qué verbo? Did you were, did, auxiliar, you, sujeto were, verbo, in house yesterday, ayer. A ver, ¿qué me dicen los demás? Did you were in house yesterday? Bueno, aquí lo que más atención le pongo es al tiempo. Eso es lo que más me interesa aquí, ¿ok? Esto de colocar la preposición, no hay tanto problema, ¿ok? Pero sí el tiempo me preocupa. ¿Estará bien? Did you were at home? Did you were at home yesterday? El verbo que estoy utilizando es el verbo estar. ¿Recuerdas cuál es la traducción del verbo estar? Were you at home yesterday? Yes, ahí estuvo perfecto. Were you at home yesterday? Obvio. ¿Y qué te puedes dar cuenta? ¿Parece que es caro? ¿Caro me parece? El did no se usa para nada.
Exacto. El did no se usa para nada. El did, el verbo auxiliar did, no se involucra cuando trabajas con el verbo to be. ¿Por qué? Porque el verbo to be trabaja solo, sin apoyo. Were you at home yesterday? Punto. Se acabó. ¿Estuviste en casa ayer? Ahí dice eso. Y ya lo puedes hacer porque verbo to be es fácil. Ok. Yes. Any questions? ¿Alguna pregunta? Yes? No? No questions? Look. Now, the regular and irregular. Look at them. Clean, clean up, played, played, finish, finished. Yes, estas reglas ya las vimos. The irregular verbs. Tell, told, teach, taught, cut, code, bet. Cost and put. Puedes darte cuenta que aquí cambia. Mira, mira, mira cuánto cambia, cuánto cambia. Uf, bastante, ¿cierto? Pero mira el otro lado. Uy, estáticos, fijos. Bueno, no porque sean fijos o estáticos se van a venir para acá. No, 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 no. Son fijos o estáticos, pero igual son irregulares. Te pregunto. Mira, put and put. Put, colocar, poner en presente y put en pasado. Coloqué o puse. Yes. Ante una oración siguiente, con el verbo put, ¿qué elemento crees tú que te va a ayudar a determinar si el verbo está en presente o en pasado? Por ejemplo, aquí, en la siguiente oración. Aquí voy a colocar una oración. Everywhere, por todas partes. Ok. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cuál es la diferencia entre las dos oraciones? Ay, ¿cuál es? Hay una sola palabra. Yesterday. La oración de arriba y la oración de abajo, ambas tienen sentido. Pero mira, ve, existe, al menos si es escrito el mensaje, esa palabra resaltada me va a ayudar a identificar que mi oración es en pasado. Put. Coloqué. Ayer coloqué mis cosas por todas partes. Everywhere. Yes. Atención, esas palabras de tiempo, frases de tiempo, ¿sí ayudan? Claro que sí. Yes. Esta parte de aquí es parte del vídeo. Es parte tal cual del vídeo. Las reglas, cuando termina en Y, cuando hay una consonant, vowel en consonant, es lo mismo. Lo que tenemos en el video con lo que está aquí en esta plantilla. Good? Now, tell me. ¿Qué verbos consideras aquí que son regulares? Porque por allí es donde uno tiene que empezar, por lo más fácil, lo regular, lo que recuerdo más rápido. Lo irregular se va descartando, ¿no? Lo que ya más o menos no me suena, no creo haberlo no visto. Bien, estoy aquí en esta plantilla que dice past simple y tengo varios verbos. Yes. Entonces, ¿hacia dónde ubico el verbo paint? Regular or Regular. irregular? Regular. El verbo go? Irregular. Regular. Irregular. El verbo break? Irregular. Regular. Irregular. Do? Irregular. Regular. Ride? Irregular. Irregular, yes. Y te vas dando cuenta. Paint, painted, walked it, listened, played, cleaned, studied, smiled, and visited and liked. ¿Te das cuenta? ed en su mayoría, excepto algunos que agregó o modificó algo. Verbos regulares. Tú te puedes dar cuenta este verbo de dónde proviene. Painted. Y cuando dicen, chicos, a ver, un match, painted, ¿de dónde proviene? Paint. Por aquí es obvio, ¿no? Pero si ya te dan otro verbo como went, broke, did, wrote. Uy, sí está un poco difícil porque ha cambiado.
Son verbos irregulares. El verbo to be es un verbo irregular porque mira cómo cambia. Was, were. Had, un verbo irregular también. De habit, que algunos tienen a confundir habit. Ya está, fácil. No, es had. So, lo bueno de este tiempo es que los verbos van a ser empleados para todos los sujetos por igual. Juan painted. I painted. Juan and I, we painted. ¿Te das cuenta? Todos los sujetos van a trabajar con estos verbos sin excepción. Eso es lo bueno del pasado simple. A diferencia del presente simple, que habían excepciones con las terceras personas. ¿Recuerdas? Ellos eran los especiales. Con ellos cambiaba todo. Pasado simple. Reconocer verbos regulares e irregulares nada más. ¿Ok? Yes. Do you have any questions? ¿Alguna pregunta hasta allí? No. No, no. Entonces, hasta aquí tenemos la parte de, no sé si ya estoy sobre la hora ya. Ya ahí mismo, ya ahí mismo. Aquí, tengo, a ver, mientras. Sí. Aquí, estoy predicando la transferencia. Fill in the blanks with the correct answers. 1. You space this photo. Mira, ¿con qué completarías? Descarta. La D, obviamente que no va. ¿Cuál sería tu clave? Did you or do you like? Do. Do? You sure? Letter D? No, did. No. Did. Uy, pero tienes un montón. Si ya tengo el did, al verbo principal va a llevar regla. Like. No, no lleva. Lleva. Realmente solo. Tengo 2. I y C. Me queda el resto. Yes. Y mi respuesta es afirmativa. El mismo de aquí va acá. Por lo tanto, mi respuesta es la letra A. Yes. Ok. The letter C. No, no puede ser. Take it, irregular. Number 2. Pregunta al inicio. Aquí verbo auxiliar, no obviar. Did, todas ellas. Did you? Mira este verbo. Buy. Buy. Claro, esto no existe. Esto sí existe, pero esto es en una pregunta. Por lo tanto, me quedan 3 opciones. Did you buy those southerners? I. Si te dije que no existe, no va esta. ¿Esto existirá? No. Buy es un verbo irregular. Pasado, bought. I bought them in Brazil when I visited my bestie. Yes. 3. Auxiliar, ¿cierto? What did she did? Or what did she do? Or what did she does? What did she do? Of course. What did she do? No es esta. Entonces la C o la E. Entre la C y la E. La E. La E. Sure. Acabamos de ver en un cuadrito Sí. que el pasado es la C. It ate. Verbo irregular, nada de ate. Estos son claves para confundirlos. 4. Space you. Our passport. Did you see our passports? Okay. Did you see? ¿No va? ¿No va? Clave. Did you see our passport? They were in my backpack. Ellos estuvieron, o sea, los pasaportes estuvieron en mi mochila, backpack. Next, number 5.
Tell me. Tell me, y ahí viene una palabra interrogativa. Puede ser. Pero si acá tengo un sujeto, viene un verbo auxiliar tal vez. Tell me where you have a great tender. Yeah, in the afternoons I swim. No, porque es irregular. Ajá. Es de Entonces, no va esta y no va esta. Ni la B, porque el pasado de swim es swam. Tell me, dime, cuéntame. Did you have a great time there? ¿Tuviste un buen tiempo? ¿La pasaste bien allí? Sí, en las tardes yo nadé y bebí en Cancún. Yes, I swam and drank. Good? Yes. One more. Oh, ya está. Ya está su profesor aquí. Profesor, buenas tardes. Tomen unos minutos. Listo, chicos. Nos vemos la siguiente clase. Buenas tardes. Thanks, See you. teacher. Goodbye. See bye you. bye. Thank you. Bye, Gracias, Miss. profesor. Bye. Bye bye. Goodbye. Luego, profesora. Nos vemos. Gracias.